En 1 de Pedro, capítulo 5, nosotros estamos estudiando el tema de la humildad, y el domingo pasado hablamos acerca de la humildad entre nosotros, la humildad para con los demás. Y en este sermón y en los siguientes sermones vamos a hablar acerca de la humildad para con Dios, la humildad con relación a nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Señor, nuestro Dios. Y quiero que nosotros veamos, antes de entrar en el bosquejo, que Pedro nos mandó a ser humildes los unos para con los otros, y luego para como fortalecer este mandamiento, Él nos dio una razón. Dijo en 1 de Pedro 5 al 7, dijo: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, y la razón, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, nuestra humildad entre nosotros, los unos para con los otros, también tiene en su perspectiva nuestra humildad para con Dios. Debemos ser humildes o revestirnos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es una citación de Proverbios 3:34, que dice: ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Esto es el verso citado por el apóstol Pedro. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y luego dice el apóstol Pedro: humillaos pues, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y esto será el enfoque del sermón y de los siguientes sermones: es cómo podemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esto es lo que debemos hacer, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues cuando empecé a escribir el sermón, los puntos multiplicaron. Entonces pueden ver en el bosquejo que dice: punto número 1, la poderosa mano de Dios y las aflicciones. Pero no hay punto 2. ¿Dónde está punto 2? Pues en el siguiente sermón. Entonces, este sermón se enfoca en la poderosa mano de Dios y las aflicciones. Y tenemos 7 puntos bajo este tema. Y los otros sermones desarrollarán más y más este tema. Y hay un libro que estoy usando, que me ha sido muy útil para este sermón y otros sermones, que hasta ahora, según yo sé, no ha sido traducido al español, que se llama, más o menos traducido, es un título difícil para traducir, pero es como la porción torcida, que proviene de Eclesiastés, que Dios a veces permite una torsión, una contorsión en nuestra porción o en nuestro camino. Pero no importa, solo quiero decir que estoy usando otro libro para ayudarme, y no quiero que piensen que todo esto es de la mente de Samuel, cuando no lo es. Es sobre todo la sabiduría de Dios en su palabra, pero otros hombres y libros me han ayudado. El tema, como dije, de este sermón es la poderosa mano de Dios y las aflicciones. Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Pero qué significa? ¿Qué es la poderosa mano de Dios?
si debo humillarme bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y cuando Pedro dice la poderosa mano de Dios, está hablando acerca de las aflicciones de esta vida. Las aflicciones que nosotros sufrimos y vamos a sufrir. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, las aflicciones que van a sufrir. Y este sermón introduce o empieza a desarrollar el tema de la poderosa mano de Dios y las aflicciones. Por favor, entonces, consideren y estudien 7 puntos conmigo acerca de la poderosa mano de Dios y las aflicciones y cómo debemos humillarnos bajo esas aflicciones, bajo la poderosa mano de Dios. En primer lugar, número 1, es necesario entender que el decreto de Dios incluye y la soberanía de Dios alcanza a las aflicciones. Pedro nos manda a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. De Dios. Es la mano de Dios. Y debemos entender que las Escrituras nos enseñan aquí y en otros lugares que las aflicciones que nosotros sufrimos en esta vida son una parte del decreto de Dios y suceden bajo la soberanía de Dios en todas las cosas que suceden según el consejo de la voluntad de Dios. Es decir, que las aflicciones no son cosas que Dios no ha visto o que no tienen un lugar en el plan de Dios. Dios no está diciendo, ay, pero ¿qué pasó a Samuel? ¿Qué le pasó a Consuelo? ¿Qué es esto? Las aflicciones en nuestras vidas no son sorpresas para Dios. No son cosas de las cuales Dios es ignorante. Las aflicciones son una parte del decreto de Dios y Dios es soberano sobre las aflicciones. Por ejemplo, en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 6, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La mano de Dios está en las cosas difíciles y dolorosas de esta vida. Efesios 1:10 dice que Dios hace todo conforme al propósito conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora bien, esto quizás les parece como una sorpresa, quizás algo que nos deprime. Dios hace cosas malas. No entiendo. ¿Qué significa? Que las aflicciones son la poderosa mano de Dios. Y no entiendo cómo es que Dios está involucrado en algún sentido en las aflicciones de la vida, o en qué sentido hace Dios el mal en la ciudad, como en Amós 3:6. Pues vamos a explicar más y más y más. Pero vemos en primer lugar que Dios sí es soberano sobre el mal y que el mal tiene un lugar, tiene una parte en su decreto. Pero ¿cómo? En segundo lugar, vamos a hacer una distinción. Dios envía ciertas aflicciones, pero en otros casos Dios permite las aflicciones. Dios envía ciertas aflicciones, sí, pero en otros casos Dios simplemente permite las aflicciones. Déjenme explicar. En punto número 1, dije, el decreto de Dios incluye las aflicciones. Son incluidas en el decreto de Dios. Son incluidas en el decreto de Dios porque Dios envía algunas aflicciones y permite otras aflicciones. Dios envió el desastre que destruyó a Sodoma y Gomorra. En los días de Elías, Dios envió la escasez
pero también quitó la falta de comida. Entonces Dios sí envía desastres, Dios envía aflicciones, y vemos esto en las Escrituras muchas veces. Dios envía estas cosas, pero Dios no decreta el pecado en el sentido de causar el pecado. Dios no causa el pecado, Dios no creyó el mal, Dios no da permiso al pecador para pecar. Salmo 5, versículo 4, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dios no es malo, ni creó el mal, porque el mal no tiene ser en sí mismo, y Dios no permite el mal en el sentido de dar permiso al pecador para pecar. Otro versículo importante, Jeremías 32:35. Dice que los israelitas edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Dios dice, estas abominaciones no provienen de mi mente, no provienen de mi palabra, son de ustedes y sus corazones pecaminosos. Entonces, en algunos lugares Dios envía aflicciones y desastres. En otros casos Dios permite que los pecadores pequen, no en el sentido de darles permiso para pecar, sino Dios no les da la gracia común que necesitan para restringirse a sí mismos. Esto es lo que significa cuando decimos que Dios permite el pecado. Los pecadores quieren pecar y los pecadores van a pecar. Pero Dios en este mundo da una gracia común a los pecadores para que se restringen del pecado. Pero en la soberanía de Dios, Él decide cuánto pecado restringiría y cuánto no. Y Dios no tiene una obligación para restringir a todo el pecado en este mundo. Entonces Dios a veces da gracia común al pecador y en otros casos no. Y cuando Dios no le da al pecador la gracia común que necesita para restringirse a sí mismo, esto es lo que significa que Dios permite su pecado. Entonces, si el hombre es pecaminoso y quiere pecar y Dios no hace nada para impedir su pecado, el pecador es culpable de su propio pecado porque Dios no tiene obligación para proveerle al hombre una gracia común, porque Dios no le debe nada. Dios no le debe ninguna gracia, incluso la gracia común. Entonces Dios sí envía algunas aflicciones y Dios permite otras. Más distinciones. Número 3. Aflicciones que son dolorosas pero no pecaminosas. En las aflicciones que Dios envía o permite, es necesario entender que algunas de esas aflicciones no son pecaminosas, pero sí son dolorosas. Son defectos, pero no son pecados. Por ejemplo, ser ciego, o ser estéril, o ser pobre. Esas son aflicciones, pero no son pecados. Nadie está pecando si eres ciego. Porque ¿quién pecó para que tal hombre sea ciego? Jesús dijo, nadie pecó, pero Dios le hizo ciego para entonces también sanar su ceguera. Ser ciego es una aflicción y es doloroso, pero no es un pecado. Entonces Dios sí envía estas cosas porque no son pecados. Y yo puedo decir que Dios me envió esta aflicción, pero Dios no ha pecado porque no es pecado ser ciego o ser estéril o pobre, etc. Esto me ayuda a entender que Dios
no está pecando contra mí. Dios está permitiendo o enviando aflicciones en mi vida que sí son dolorosas, pero no pecaminosas. El ciego no tiene culpa, la mujer estéril no tiene culpa porque ellos no han pecado, pero sí tienen el dolor y la tristeza de ser ciego o ser estéril. La poderosa mano de Dios envía aflicciones que son dolorosas, pero no pecaminosas. Son defectos, pero no son pecados. Número 4. Hay aflicciones que son dolorosas y pecaminosas. Estos son pecados que Dios permite, como ya expliqué en qué sentido Dios permite estos pecados, no por darles permiso, sino por negarles la gracia común que necesitan para restringirse a sí mismos. Y cuando Dios permite que el pecador peque, a veces otras personas sufren los pecados de otros. Y entonces estos son aflicciones porque tienen víctimas. Esos pecados que Dios permite son pecados contra otras personas y la otra persona entonces sufre la aflicción de sufrir el pecado de otra persona. Y estos son no solamente dolorosas aflicciones, sino pecaminosas. Por ejemplo, la violencia, el homicidio, la violación, el hurto y más. En cada caso, esos son pecados. Pero alguien está sufriendo la violencia o el homicidio o la violación o el hurto y más. Hay una víctima en estos casos. Y por lo tanto, normalmente estos son también crímenes. Son pecados al fundamento, pero también son crímenes en nuestra sociedad porque tienen víctimas. Y estos pecados provienen de la mente pecaminosa del hombre y de las acciones pecaminosas de los hombres. Dios no es el autor de esas aflicciones. Dios no es la causa de esas aflicciones. Estos son los pecados de los hombres que Dios ha permitido. Entonces, alguien está sufriendo la aflicción del pecado de otro, un pecado que Dios ha permitido por negar la gracia que necesitaría el pecador para restringirse a sí mismo. Por lo tanto, en quinto lugar, número 5, el mismo evento tiene diversos efectos. El mismo evento tiene diversos efectos. Aunque hurtar es un pecado, ser hurtado no es un pecado. Es un pecado ser un ladrón, pero si te roben, tú no has pecado, pero tú has sufrido la aflicción de ser robado. Y el mismo evento entonces aplica a diferentes personas en diferentes maneras, porque los que sufren los pecados de otras personas, ellos son las víctimas y sufren muchas cosas, no solamente físicas, sino también sufren muchas cosas emocionales. Y esas víctimas del abuso verbal o el abuso sexual, el abuso físico, sufren en cuerpo y en alma o en corazón, pero siendo las víctimas son inocentes. Han sufrido inocentemente el abuso y el pecado de otras personas. Pero el pecado es tal que la persona que ha sufrido el pecado de otro a veces siente la culpa y la vergüenza del pecador, cuando no debe sufrir esto, no debe experimentar esto. Para hablar abiertamente, las víctimas de la violación frecuentemente sienten mucha vergüenza, aunque son puras y castas e inocentes. Y están sufriendo la aflicción del pecado de otro, aunque sean
inocentes y puras. Y eso es muy difícil para ellas o para ellos. Son inocentes, no han hecho nada pecaminosa, pero han sufrido una aflicción gravosa y dolorosa. Entonces, en el mismo evento, uno peca y debe sufrir las consecuencias de su pecado, pero la víctima sufre los efectos del pecado en otra manera. Y si en tu mente luchas para sentir libre de los sentimientos de vergüenza del pecado de otra persona, la verdad es que en los ojos de Dios, tal mujer es tan pura como si esto no hubiera sucedido. Está libre. En su corazón quizás no se siente libre, pero así es. Y Dios sabe. Ella sufre mucho, pero gloria a Dios que es inocente. Pero es una aflicción dolorosísima. El mismo evento entonces tiene diversos efectos. El pecador y la víctima sufren en dos maneras distintas. No quiero decir que el pecador sufre, porque si sufre las consecuencias de su pecado es más, no quiero inferir que él también sea una víctima. Está recibiendo la retribución de su propia acción. Número 6. No atribuyas a Dios las aflicciones que tú mismo has creado. Punto número 1 es que Dios decreta aflicciones por enviarlas o permitirlas. Pero debemos protegernos y proteger nuestro hablar, porque sería fácil como cristianos intentar evitar la culpa de lo que nosotros mismos hemos hecho por atribuirla a Dios y su soberanía. Eso es algo que tengo que sufrir y soportar en la soberanía de Dios. Y así es, pero esto no significa que no hay culpa a veces. Por ejemplo, hemos dicho que los defectos del cuerpo y las enfermedades y la pobreza son aflicciones, pero no son pecados. Sin embargo, si tú vives una vida sin autocontrol y luego sufres las consecuencias de tu vida de glotonería, no eres una víctima. Si eres una víctima de tus propias acciones. Por ejemplo, en el boletín con las necesidades, las enfermedades y cosas, no hay una sección que dice los gordos, porque ellos no están sufriendo una enfermedad bajo la poderosa mano de Dios. Esas personas simplemente han comido demasiado en muchos casos. Ahora bien, déjenme decir que hay diferentes cuerpos y hay diferentes genéticos, etc. Yo lo sé, pero ustedes también entienden lo que estoy diciendo. Que hay gente que viven sin autocontrol y luego sufren las consecuencias, y ellos no deben decir, ay de mí, estoy sufriendo bajo la poderosa mano de Dios que envía aflicciones y hay que soportarlas pacientemente. No, a la dieta y al gimnasio. Esto no es algo para soportar, esto es algo para superar. No atribuyas a Dios las aflicciones que tú mismo has creado. Y ser pobre no es un pecado ni es una vergüenza. Pero hay perezosos que son pobres y para ellos sí es una vergüenza. No tienes nada porque no trabajas. Y la pereza es un pecado. Hay personas que han trabajado mucho y aún así no tienen mucho
eso no es pecado ni es una vergüenza. Pero los que no trabajan ni quieren trabajar son perezosos y no hacen nada. Los proverbios dicen mucho acerca de ellos. Y si tal persona dice, hay que soportar las aflicciones que Dios envía a mi vida, debemos botarlos y decir, vete a trabajar. No atribuyas a Dios las aflicciones que tú mismo has creado. Un hoyo que tú has cavado y luego has saltado en el hoyo que cavaste, tú no debes decir, Dios me envió este hoyo que tú has cavado este hoyo. Este hoyo es una cruz que yo debo llevar o cargar. No es una cruz que Dios te ha dado para sufrir como cristiano, como hijo de Dios. Esto es lo que tú has creado. Tú cavaste el hoyo. Entonces, hermanos, cuando hablamos del decreto de Dios y la soberanía de Dios y las aflicciones que Él envía y Él permite, etc., no podemos ni debemos usar esta enseñanza verdadera e importante para evitar nuestra culpa y las consecuencias de nuestras acciones en esta vida. En estos casos podemos decir que Dios ha permitido que nosotros hagamos estas cosas y ahora estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias acciones. No digas que eres una víctima, a menos que quieres decir que eres una víctima de tus propias acciones. No eres una víctima, eres un necio. Sean sabios, sean responsables. Y hombres, como padre de familia, nosotros dijimos en los otros sermones, debemos ser los primeros en las virtudes, los primeros en tener autocontrol, dominio de sí mismo. Debemos ser líderes y ejemplos en estas cosas. Si Dios permite que nosotros vivamos así por no restringirnos, es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Y debemos aceptar esto humildemente y arrepentirnos y cambiar. Número 7, finalmente. Dios limita y dirige todo lo que permite o envía. Estamos hablando acerca de la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Y si Dios, con su poderosa mano, envía aflicciones o permite los pecados de otros contra nosotros, nosotros debemos entender que Dios limita y dirige todo lo que permite o envía para su gloria y nuestro bien. Y el siguiente sermón tratará más de esto. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en enviar o permitir aflicciones? Otros 7 puntos más. Por eso no hay espacio en este sermón. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en enviar o permitir aflicciones en nuestras vidas? El siguiente sermón. Pero por ahora debemos entender que la poderosa mano de Dios sí limita y dirige todo lo que permite o envía. Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la humildad que debemos cultivar entonces, la manera en que nos humillamos, no es callarnos. Ok, acepto. No, es tener paciencia y confiar. Y podemos tener paciencia y confiar más o más fácilmente si entendemos y sabemos que todo lo que Dios ha enviado o permitido, Él también ha limitado y dirigido y guiado.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios no es cállense y ya, sino Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Tengan paciencia entonces, confíen, esto es humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Y hermanos, sabemos que Dios puede hacer esto. La poderosa mano de Dios está guiando y controlando todas las cosas. La poderosa mano de Dios. ¿Cuán poderosa es la mano de Dios? ¿Algo que Dios no puede hacer? Hemos leído en Lucas acerca de las maravillas que Jesús hizo con peces. Y los hombres dicen, wow, Dios está controlando todas las cosas. La poderosa mano de Dios. Para humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es necesario confiar que Dios limitará y dirigirá todo lo que permite o envía. Hermanos, ¿han ustedes manejado un carro con una llanta, ¿cómo se llama la llanta extra? Con una llanta extra que no es tan perfecta, no es tan buena, pero tú puedes manejar, ¿verdad? Tú eres el conductor del carro, pero el carro tiene un defecto, pero tú puedes alcanzar la destinación, aún con un carro con llanta extra. Así también Dios es el conductor de todas las cosas y nosotros somos las llantas extras que son defectuosas y débiles, pero Dios puede alcanzar. Si montas un caballo con una pierna débil, tú puedes alcanzar tu destinación porque tú tienes control del caballo. Así también Dios es omnipotente y Él puede usar caballos débiles como nosotros. Él puede controlar todas las cosas para alcanzar los fines que Él ha destinado y decretado. Él puede. Dios limita y dirige todo lo que permite o envía. Y Dios puede hacer esto. Hermanos, si Dios te ha enviado una enfermedad o una tristeza, una pérdida, Dios también ha puesto un límite que esta enfermedad no puede exceder, no puede cruzar. Y también Dios ha puesto un propósito en esta aflicción. También, si Dios ha permitido que otra persona peque contra ti, Él ve, Él sabe y Él ha puesto un límite. Él ha limitado y dirigido todo para que termine en el fin por el cual Él lo permitió en el primer lugar. Y sabemos que si Dios ha permitido que otro peque contra nosotros, que Él vengará. Él vengará. Él no es ignorante. Dios sabe. Y Dios dice, la venganza es mía. Yo repagaré, dice Dios. Dios vindicará a su pueblo y Dios destruirá a todos los que destruyen a su pueblo. Entonces, si Dios permite que los asirios destruyan a Israel y los babilonios destruyan, si permite que destruyan a Judá, ¿qué pasó después? Dios destruyó a los asirios y destruyó a los babilonios. Porque aun si Dios permite que su pueblo sufra las aflicciones y los pecados de otras personas, Él vengará. Si pecas contra los hijos de Dios, sepan que Dios te repagará. Y hermanos, finalmente, sabemos que Dios puede
limitar y dirigir todo lo que permite o envía. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras, pero ¿cuál es el ejemplo de todos los ejemplos? Es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la cruz de Calvario. Entonces quiero que imaginen o piensen en sus mentes acerca del Señor Jesucristo en la cruz. Como protestantes a veces tenemos miedo de hacer esto, pero no es pecado pensar de nuestro Señor y Salvador, un hombre en la cruz, sufriendo, un hombre judío clavado en una cruz. ¿Qué ves? Si ves en tu mente un hombre judío clavado en una cruz, ¿qué es que ves? ¿Ves su desnudez? ¿Ves su cuerpo respirando, luchando para respirar? ¿Ves la sangre en sus manos? ¿Ves la sangre en sus piernas? ¿Ves la sangre en su cabeza, su corona de espinas? ¿Ves su cara con rojo y otros colores por los golpes que ha sufrido? Su barba arruinado. Si pudieras ver su espalda, verías las líneas, las cicatrices, la sangre en su columna. Verías un letrero en 3 idiomas proclamando que Él es el rey de los judíos. Verías una multitud de personas, algunos llorando y otros escarneciendo. Verías el rey de Israel rodeado por sus enemigos visibles e invisibles. ¿Qué ves en este caso? Ves una aflicción profunda, una aflicción fuerte. Ves mucho pecado contra Él que Dios ha permitido. La verdad es que Él mismo está permitiendo todo el pecado contra Él. Aflicciones y pecados que Él está sufriendo. Pero si nosotros miramos hacia Él con los ojos, no solamente del cuerpo, sino los ojos de fe, ¿qué es que vemos? Vemos no solamente un hombre, sí un hombre, un verdadero hombre, pero no solamente un hombre, no un mero hombre. Con los ojos de fe vemos Dios en la carne. Vemos su inocencia. Vemos un hombre sin mancha. Sí, su cara manchada, pero sin mancha. Vemos la obediencia. Vemos la sumisión verdadera. Él no está en la cruz porque los otros han forzado que sea crucificado, pero porque Él no les ha impedido. Él no está en la cruz porque no puede ayudarse a sí mismo, sino porque Él está conquistando a sus enemigos, los judíos, los romanos y los ejércitos de Satanás. Si ves al Señor Jesucristo en la cruz, ¿qué es que ves? Si ves una vez, verás un hombre sufriendo aflicciones y pecados. Si ves 2 veces, verás un diluvio de maldad y pecado limitado y guiado y parado en el lugar preciso que Dios había destinado. Verás no una víctima, sino un vencedor. Verás no un cautivo, sino un conquistador. Verás el Dios de todo el universo en la carne, desarmando y derrotando y destruyendo el pecado y Satanás y todos nuestros enemigos. Hermanos, cuando nosotros confiamos que Dios limita y guía y dirige todo lo que envía o permite, lo hacemos no solamente con una fe abstracta en la posibilidad, sino con una fe concreta en la realidad que vemos en la cruz de Calvario. Así como Dios limitó y dirigió
todo el pecado de los hombres en la cruz de Calvario, también yo confío que Él limitará y guiará y dirigirá todas las aflicciones que Él envía o permite en mi vida también. Y el cristiano que puede decir esto se ha humillado bajo la mano poderosa de Dios. Yo sé que mi Dios puede, y lo hará, puede limitar y dirigir todo lo que permite o envía en mi vida. Esto es un cristiano humilde, que se ha humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y cada vez que dudamos, cada vez que no queremos humillarnos bajo esto, debemos regresar a la cruz, vez tras vez tras vez. Allí veo con la primera mirada un hombre crucificado, pero con dos miradas, el Dios del universo, mi Salvador, triunfando, conquistando, librándome. Hermanos, el Señor Jesucristo es entonces el modelo para nuestra humildad bajo la poderosa mano de Dios. Y gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Amén. Oremos.